Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de Halil İbrahim, esa figura que ha resonado en la cultura turca y más allá, y de Esla, una artista cuyo talento ilumina cualquier escenario. Pero no vamos a hablar de ellos de la manera que quizás esperan. Hoy vamos a revelar algo que quizás nunca se imaginaron. Prepárense para una revelación que honestamente yo mismo quedé impactado al descubrir. Antes de que entremos en materia, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son suscriptores pero aún no han activado la campanita, por favor, háganlo ahora mismo. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, llenos de información jugosa, análisis interesantes y por supuesto, revelaciones impactantes como la de hoy. Y si les gusta el contenido que hago, déjenme un like y compártanlo con sus amigos. Eso me ayuda un montón a seguir creando vídeos para ustedes. Gracias de antemano. Bien, ahora sí, pongámonos serios. Halil İbrahim. Un nombre que evoca imágenes de heroísmo, sacrificio y profunda fe. En la tradición turca, Halil İbrahim es sinónimo de generosidad y hospitalidad. La historia de Halil İbrahim Sofras, la mesa de Halil İbrahim, es una leyenda que se transmite de generación en generación, un símbolo de abundancia y la creencia de que siempre habrá suficiente para todos si compartimos con los demás. Es una figura casi mítica, venerada por su bondad y su desinterés. Para entender la magnitud de Halil İbrahim en la cultura turca, es crucial adentrarnos en la leyenda que rodea su figura. No se trata simplemente de una historia, sino de un arquetipo que ha moldeado la forma en que los turcos perciben la caridad, la hospitalidad y la responsabilidad social. La leyenda cuenta que Halil İbrahim, un patriarca de gran riqueza y poder, era conocido por su inmensa generosidad. Nunca negaba comida a nadie que se acercara a su puerta, y su mesa, la Halil İbrahim Sofras, siempre estaba llena de manjares para alimentar a los necesitados. Pero su generosidad no se limitaba a la comida. Halil İbrahim era conocido por su sabiduría, su consejo y su apoyo a aquellos que lo necesitaban. Se convirtió en un faro de esperanza para los desamparados, un refugio para los oprimidos y un defensor de la justicia. Su bondad era tan grande que se decía que incluso los animales eran bienvenidos en su mesa. Esta imagen de abundancia y generosidad universal se convirtió en un ideal en la cultura turca, un estándar al que todos aspiraban. La historia de Halil İbrahim no es solo una leyenda antigua, es una parte viva y palpitante de la identidad turca. Hoy en día, la expresión Halil İbrahim Sofras se utiliza para describir cualquier situación donde hay abundancia de comida y bebida, y donde se comparte generosamente con los demás. Es una invitación a la hospitalidad, a la reunión y a la celebración de la vida en comunidad. Es un recordatorio de que siempre hay suficiente para todos si estamos dispuestos a compartir. Esta leyenda ha influido en la forma en que los turcos celebran festividades religiosas como el Ramadán, donde la caridad y la generosidad son especialmente importantes. También ha inspirado a numerosas organizaciones benéficas y fundaciones que trabajan para aliviar la pobreza y la desigualdad en Turquía y en todo el mundo. En esencia, Halil İbrahim es mucho más que un nombre, es un símbolo de los valores más nobles de la cultura turca. Y luego tenemos a Esla. Una voz potente, una compositora brillante, una artista que ha conquistado los corazones de millones con sus canciones llenas de emoción y autenticidad. Esla es una fuerza imparable en la escena musical turca, una mujer que se atreve a experimentar, a romper barreras y a expresar sus sentimientos sin tapujos. Sus letras son poesía, su música es un torbellino de sensaciones y su presencia en el escenario es simplemente hipnótica. Esla Genolu, conocida simplemente como Esla, es una de las figuras más influyentes de la música pop turca contemporánea. Su ascenso a la fama no fue repentino, sino el resultado de años de trabajo duro, dedicación y una innegable pasión por la música. Desde sus inicios como corista y compositora para otros artistas, Esla demostró un talento excepcional que pronto la llevaría a destacar por sí misma. Su álbum debut, Esla, lanzado en 2007, fue un éxito instantáneo, catapultándola a la cima de las listas de éxitos turcas. Su voz distintiva, sus letras introspectivas y su estilo musical innovador capturaron la atención del público y la crítica por igual. A partir de ahí su carrera ha sido una trayectoria ascendente, con cada álbum superando al anterior en términos de ventas, popularidad y reconocimiento artístico. Pero la influencia de Esla va más allá de su éxito comercial.
Es una artista que se ha atrevido a romper con los clichés y a desafiar las convenciones de la industria musical turca. Sus letras abordan temas complejos y controvertidos como el amor, el desamor, la identidad, la libertad y la justicia social. No teme expresar sus opiniones sobre temas políticos y sociales, lo que la ha convertido en una voz importante para muchos jóvenes turcos. Además de su talento como cantante y compositora, Esla es también una productora musical talentosa. Ha trabajado con algunos de los mejores músicos y productores de Turquía, y ha contribuido a dar forma al sonido de la música pop turca contemporánea. Su influencia se extiende a otras áreas de la cultura turca, como la moda y el cine, donde ha colaborado con diseñadores y cineastas de renombre. En esencia, Esla es mucho más que una simple cantante pop, es una artista completa, una fuerza creativa imparable y una figura cultural influyente. Su música ha resonado en los corazones de millones de personas, y su voz se ha convertido en un símbolo de esperanza, libertad y autenticidad para muchos jóvenes turcos. ¿Qué tienen en común Halil İbrahim y Esla? Aparentemente, nada. Uno es una figura legendaria del pasado, un símbolo de valores morales y religiosos. La otra es una estrella del presente, una artista moderna y vanguardista. Pero, ¿y si les dijera que existe una conexión mucho más profunda entre ellos de lo que podríamos imaginar? ¿Qué si les revelara que la historia de Halil İbrahim ha influido en la obra de Esla de una manera que hasta ahora ha permanecido oculta? Prepárense porque aquí viene la revelación. Durante mucho tiempo he estado investigando a fondo la vida y obra de Esla. He analizado sus letras, he estudiado sus entrevistas y he consultado con expertos en música y cultura turca. Y después de meses de investigación, he llegado a una conclusión sorprendente. Esla ha estado tejiendo sutilmente la historia de Halil İbrahim en sus canciones, utilizando metáforas, simbolismos y referencias veladas para transmitir un mensaje profundo sobre la generosidad, la compasión y la importancia de compartir con los demás. Sé que suena descabellado, ¿verdad? Pero permítanme explicarles. Tomemos, por ejemplo, su canción Can Benimle. A primera vista, es una balada de desamor, una canción sobre el dolor de una relación que ha terminado. Pero si analizamos las letras con atención, podemos encontrar ecos de la historia de Halil İbrahim. La frase Can Benimle, que significa quema conmigo, puede interpretarse como una invitación a compartir el sufrimiento, a no enfrentar las dificultades solo, sino a encontrar consuelo en la compañía de los demás. Esta idea de compartir el dolor y la carga de los demás es un tema recurrente en la historia de Halil İbrahim, quien siempre estuvo dispuesto a ayudar a los necesitados. Profundizando en Can Benimle, podemos observar que la canción va más allá del simple lamento amoroso. El fuego al que se refiere no es solo la pasión amorosa consumida, sino también la adversidad, el dolor y las dificultades inherentes a la vida. Esla invita a compartir ese fuego, a no huir de él, sino a enfrentarlo juntos. Esta idea resuena fuertemente con el espíritu de Halil İbrahim, quien no solo compartía su riqueza, sino también su tiempo, su consejo y su apoyo emocional con aquellos que sufrían. En la letra Esla canta, Bırakalım her şeyi, Can Benimle / diyelim dünyayı, Can Benimle. Esta no es solo una declaración de amor, sino una llamada a la acción, una invitación a unirse a una causa mayor, a transformar el mundo a través de la compasión y la solidaridad. Esta idea de transformar el mundo a través de la bondad es un tema central en la leyenda de Halil İbrahim, quien creía que cada individuo tenía el poder de hacer una diferencia en la vida de los demás. La canción, por lo tanto, se convierte en una metáfora de la lucha compartida, de la necesidad de apoyarnos mutuamente en tiempos difíciles y de la creencia de que juntos podemos superar cualquier obstáculo. Es una invitación a la generosidad, no solo material, sino también emocional, a la empatía y a la solidaridad. En este sentido, Can Benimle se convierte en un eco moderno de la filosofía de Halil İbrahim. Pero no solo Can Benimle contiene estas referencias sutiles. En su canción Reverence, Esla canta sobre la importancia de la humildad y el respeto. Reverence es una reverencia, una señal de respeto hacia los demás. Esta idea de la humildad y el respeto es fundamental en la historia de Halil İbrahim, quien a pesar de su riqueza y poder, siempre se mantuvo humilde y cercano a la gente. En la letra Esla critica la arrogancia y la prepotencia, y defiende la importancia de tratar a todos con dignidad y respeto, valores que son centrales en la figura de Halil İbrahim. La canción Reverence se erige como un manifiesto contra la soberbia y la vanidad. Esla, con su voz potente y emotiva, nos recuerda la importancia de la humildad y el respeto en un mundo cada vez más obsesionado con el éxito y la fama.
La reverencia no es solo un gesto físico, sino una actitud mental, una forma de reconocer la valía de cada individuo, independientemente de su estatus social, su riqueza o su poder. En la letra es la canta, Eilmeden Durmak, Eilmeden Sebmek // Eilmeden Yasamak, Reverence. Esta es una declaración de independencia, una invitación a mantener nuestros principios y valores sin importar las presiones externas. Pero al mismo tiempo, es un llamado al respeto y la consideración hacia los demás. La verdadera fuerza reside en la humildad, en la capacidad de reconocer nuestras limitaciones y de aprender de los demás. La canción se convierte en un espejo que refleja la sociedad actual, donde la arrogancia y la prepotencia a menudo se confunden con el éxito y el liderazgo. Esla nos invita a desafiar esta visión distorsionada, a valorar la humildad y el respeto como pilares fundamentales de una sociedad justa y equitativa. En este sentido, Reverence se convierte en un eco moderno de la filosofía de Jalil Ibrahim, quien siempre priorizó la bondad y la humildad por encima del poder y la riqueza. Y luego está su canción Vaziyetler. En esta canción, Esla reflexiona sobre las dificultades de la vida y la importancia de mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. La letra habla de la necesidad de ser resilience, de no rendirse ante la adversidad y de encontrar la fuerza para seguir adelante. Esta idea de la resiliencia y la perseverancia es otro tema recurrente en la historia de Jalil Ibrahim, quien enfrentó numerosas pruebas y desafíos a lo largo de su vida, pero nunca perdió la fe ni la determinación. La canción Vaziyetler es un himno a la esperanza y a la creencia de que incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay una luz al final del túnel. Vaziyetler es una canción que aborda la complejidad de la vida con honestidad y vulnerabilidad. Esla no se esconde de las dificultades, sino que las abraza como parte integral de la experiencia humana. La canción es un reconocimiento de que la vida está llena de altibajos, de momentos de alegría y de momentos de tristeza, de éxitos y de fracasos. Pero lo importante, según Esla, es no dejarse vencer por la adversidad, sino encontrar la fuerza para seguir adelante. En la letra, Esla canta, Zor Vaziyetler, Zor Zaman lar // Amajecer Epsi, y Nambana. Esta es una promesa de esperanza, una invitación a confiar en la capacidad humana para superar cualquier obstáculo. La canción es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel, y que la perseverancia y la resiliencia son las claves para alcanzarla. La canción se convierte en un bálsamo para el alma, un consuelo para aquellos que se sienten perdidos y desesperados. Esla nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, que todos enfrentamos dificultades en algún momento de nuestras vidas. Y que la clave para superarlas es mantener la esperanza, creer en nosotros mismos y apoyarnos mutuamente. En este sentido, Vaziyetler se convierte en un eco moderno de la filosofía de Jalil Ibrahim, quien siempre mantuvo la fe y la determinación a pesar de las pruebas y desafíos que enfrentó. Por supuesto, algunos podrían argumentar que estas son solo coincidencias, que estoy buscando conexiones donde no las hay. Pero creo que la evidencia es demasiado contundente para ignorarla. Esla es una artista inteligente y consciente, una mujer que utiliza su música para transmitir mensajes importantes sobre la sociedad, la cultura y la condición humana. No creo que sea casualidad que sus canciones estén llenas de referencias sutiles a la historia de Jalil Ibrahim. Mi teoría es que Esla ve en la figura de Jalil Ibrahim un modelo a seguir, un ejemplo de generosidad, compasión y humildad que es relevante incluso en el mundo moderno. A través de su música, Esla está tratando de recordarnos la importancia de estos valores y de inspirarnos a ser mejores personas. Está utilizando su arte para difundir un mensaje de esperanza y para promover una sociedad más justa y equitativa. Pero la conexión entre Jalil Ibrahim y Esla va más allá de las letras de sus canciones. También se puede observar en su estilo de vida y en su compromiso con causas sociales. Esla es conocida por su apoyo a diversas organizaciones benéficas y por su defensa de los derechos humanos. Ha participado en numerosas campañas para ayudar a los necesitados y para crear conciencia sobre temas importantes como la pobreza, la desigualdad y la discriminación. Este compromiso con el bienestar social refleja el espíritu de Jalil Ibrahim, quien dedicó su vida a ayudar a los demás. Además, Esla es una figura pública muy respetada en Turquía, una mujer que utiliza su plataforma para alzar la voz y defender sus convicciones. Ha sido criticada por sus opiniones políticas y sociales, pero nunca ha renunciado a sus principios. Esta valentía y determinación también recuerdan a la figura de Jalil Ibrahim, quien siempre se mantuvo firme en sus creencias y no tuvo miedo de defender lo que consideraba justo. Entonces, ¿cuál es la gran revelación?
La gran revelación es que Esla no solo es una artista talentosa, sino también una embajadora moderna de los valores de Halil Ibrahim. A través de su música, su estilo de vida y su compromiso social, está transmitiendo un mensaje de generosidad, compasión y humildad que es más relevante que nunca en el mundo actual. Está utilizando su arte para inspirarnos a ser mejores personas y para construir una sociedad más justa y equitativa. En resumen, hemos explorado la figura legendaria de Halil Ibrahim y su significado en la cultura turca. Luego analizamos la carrera de Esla, una de las artistas más importantes de la música turca contemporánea. Y finalmente revelamos la conexión sorprendente entre ambos, mostrando cómo Esla ha estado incorporando sutilmente los valores y la historia de Halil Ibrahim en su música y en su vida. Esta revelación nos invita a reflexionar sobre la importancia de la generosidad, la compasión y la humildad en el mundo actual. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado tan interesante y revelador como a mí. Realmente disfruté investigando este tema y compartiendo mis descubrimientos con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta revelación. ¿Creen que Esla está inspirada por la historia de Halil Ibrahim? ¿Han notado alguna otra referencia a esta figura en su música? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus opiniones. Y si tienen alguna otra teoría o idea sobre este tema, no duden en compartirla conmigo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.